Bienvenidos a este conversatorio del escenario político en México, ideología versus la acción política, en la Universidad de Jalapa, en las actividades de vida académica de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. En esta ocasión vamos a hacer un conversatorio precisamente de la situación política que vive nuestro país en el escenario de las pasadas elecciones del 6 de junio de este año 2021, para delinear algunos aspectos, sobre todo desde la crítica académica, para determinar situaciones problemáticas, sobre todo elementos que deben destacarse y que nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes. Para esta actividad, hoy tengo el honor de que me acompañan 4 grandes académicos y que nos van a aportar sobre todo la crítica, la visión, el panorama, sobre todo político, ideológico, que nosotros tenemos que destacar en estas situaciones y que sobre todo la academia está comprometida a denunciar en el sentido de una crítica, de una discusión mediado por la reflexión. Voy a presentar al panel que hoy tengo el honor que me acompañe. En primer lugar, aquí presento a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, que nos acompaña, es una académica investigadora. También tengo el honor de presentar al doctor Marcelino Arias Sandi, académico, filósofo, investigador también. De la misma manera, tengo el honor de presentar al doctor Arnaldo Platas Martínez, académico, filósofo, también gran investigador del derecho. Y de igual manera, tengo el gusto de presentar al doctor Rubén Darío Jiménez Rosados, filósofo de la ciencia, escritor y sobre todo un académico interesado siempre en el debate y la discusión. Muy bien, pues empecemos este conversatorio. En primer momento, me gustaría plantear la necesidad de establecer tal vez una categoría de ideología en el sentido de establecer un mapa político en México. Hoy en día, en tal vez esta posmodernidad que vivimos, hablar de una geografía política no es un tema fácil. Sin embargo, los ciudadanos necesitamos ubicar también estas opciones políticas que son las vías democráticas que se ha establecido y por la cual nuestro país transitó durante muchos años y hoy se ven reflejadas en este momento. La pregunta sería, ¿podemos hoy en día colocar estos partidos políticos en izquierda, en centro o en derecha en el tema de que respondan a una ideología y de esta forma nosotros trazar este mapa, esta geografía de las alternativas políticas? Para tal situación voy a pedir primero la intervención del doctor Marcelino. Doctor Marcelino, ¿qué piensa de esta posible geografía? Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento a la UCS por esta invitación a participar. Yo creo que, socialmente estamos muy acostumbrados todavía a hablar de izquierdas, derechas, centros, y es un buen pretexto inicial para verlo, y a partir de ahí, en esta idea de los mapas, ¿no? Yo creo que una de las cosas paradójicas que tendríamos que olvidar es las definiciones clásicas de izquierda, derecha y centro. Digamos, son definiciones así casi como hijitas de la Revolución Francesa, y después de manera mucho más radical en la época de los partidos marxistas o comunistas y los de acá, de aquella época del conflicto este-oeste. Eso ya no sucede. En ese sentido, digamos, no tenemos ningún partido de izquierda, ¿no? En términos básicos, y tampoco tenemos un partido de derecha en el sentido de lo monárquico, lo aristocrático, etcétera. Entonces ahora creo que algo que nos ayuda a la democracia nacional es que todos los partidos son democráticos. O sea, todos reclaman una posición democrática, y entonces dentro de eso, digamos, ciertas expectativas de sus programas de gobiernos y sus propuestas parece que tienen un mayor interés social bajo ciertas propuestas de programas sociales, y otros que tienen su propuesta social más sustentada en una idea de desarrollo y fortalecimiento económico de tal y cual tipo. Y entonces yo creo que eso sería lo que nos da ahora todavía la idea de los de izquierda y derecha, ¿no? Qué tan fuertes son ciertos programas económicos o cierta idea del funcionamiento de la economía y la distribución del ingreso entre los ciudadanos, y
Entonces yo creo que en ese sentido sí podríamos decir los que bajo esta lógica vemos algunos que son de izquierda, podríamos decir en el imaginario popular, qué sé yo, ¿no? Que algunos partidos como Movimiento Ciudadano está más a la izquierda, o Morena, o el Partido del Trabajo, por poner algunos, y otros, digamos, con esta insólita pero muy interesante alianza de PRI, PAN, PRD, uno los pensaría más en seguir con cierto modelo de desarrollo económico y social que ya se experimentó durante muchos años. Otros partidos que pues se tienen que medio nombrar, ¿no? que parecía que sí serían más de derecha por su cercanía y evidencia de pensamiento religioso, ¿no? El PES, ¿no? Famoso, y otros que andan ahí como coqueteando en la ubicación, con todo respeto a los militantes y a lo que representan. El único que no tiene ideología alguna es el Verde. Yo creo que ese sí es una empresa que sabe vender su producto, pero entonces en ese sentido yo creo que sí, los partidos todavía podríamos decir, aquellos que tienen un proyecto menos enfocado a poderosos programas sociales de distribución con las críticas económicas que llevan, y otros que piensan que es más el fortalecimiento de la economía para la distribución, ¿no? Entonces yo creo que esos serían nuestros mapas más o menos. Claro. Excelente, doctor Marcelino. Doctora Rebeca, lo que un poco nos plantea el doctor Marcelino es tal vez otras categorías, que es lo político y lo económico, ¿no? Como este elemento para distinguirlos, pero ¿cómo podríamos completar este mapa, esta geografía política en México? Bueno, a mí me parece que hay dos aspectos fundamentales. Lo primero, hoy en México no podemos hablar de un bloque compacto, sino que hay muchas realidades posibles en todo el país. Incluso hablando de los propios partidos, se observa, se nota diferencias importantes en distintas regiones del país. Eso por un lado yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo otro, y con lo que coincido plenamente, es no tenemos ya una distinción de derecha o de izquierda, a lo mejor todos van en el centro, pero eso todos van en el centro también me hace cuestionar la posibilidad de las ideologías de partido, o sea, en ese sentido o en ese contexto. Y a mí lo que más me preocupa en todo este escenario es el tema del populismo. A mí me parece que América Latina ha sufrido mucho en ese sentido de un populismo demagógico, de una visión sí social, pero sin estructura, sin un desarrollo previo establecido desde el Estado, y en muchas ocasiones pura propaganda electoral, que finalmente sí en un momento dado ha implicado el llegar a ciertos puestos fundamentales, estratégicos, pero que muy rápidamente se van desgastando precisamente porque no hay esa estructura detrás. Entonces yo creo, y a mí me parece eso muy interesante, que en México están cambiando las cosas, que efectivamente hay movimientos y que eso la democracia lo da por bienvenido, y que pues sí, a veces los ciudadanos nos equivocamos o nos arrepentimos rápidamente de nuestros votos, pero finalmente esa movilidad es lo que necesitábamos durante mucho tiempo. En este sentido, ¿podríamos pensar que esta nueva geografía es más bien por el proyecto que tienen estos partidos? No, yo creo que son los ciudadanos los que están dando ese tono multicolor a nuestro país, y que en los próximos años yo espero sea todavía más intenso. Muy bien, doctora. Ante esto, doctor Arnaldo, de esta intento de dibujar una geografía, un mapa, ¿qué nos podría contribuir? Sí, yo voy a recuperar algunas ideas que se han esbozado a lo largo de esta plática, y creo que la primera cuestión importante es rescatar que esa división o esta cartografía entre derecha, izquierda, centro es una cartografía que terminó prácticamente con una visión de Fukuyama en el cual dice acertadamente el fin de la historia. Y el fin de la historia se refiere de manera muy particular a que todos los procesos anteriores ideológicos quedaron prácticamente sepultados después de la década de los 90.
Quizás ese sería el primer elemento importante. Hay una reconfiguración de la izquierda, hay una reconfiguración de la derecha y hay una reconfiguración del centro, no solo a nivel ideológico, sino a nivel de los grandes rubros de lo que es la política contemporánea. Me estoy refiriendo al problema económico, a las políticas públicas, a la inserción de la ciudadanía dentro del proceso democrático. Lo que acaba de anotar la doctora es bastante interesante, el populismo. Y me estoy refiriendo a la perspectiva tanto formal como material. Hay un problema estructural en el caso mexicano y que nace a partir de lo que fue el IFE y ahora el INE, y es que exigen una presentación formal a los partidos políticos del rubro ideológico en el cual van a orientarse. Ese elemento a veces lo olvidamos, y lo olvidan particularmente los partidos políticos, porque es el elemento de vinculación directa con la ciudadanía y con el elemento estructural de la democracia. Y esto se pierde ya en el aspecto, podemos llamarle pragmático, en el mal sentido de la palabra que utilizan los partidos políticos, es decir, el ofrecimiento al ciudadano de situaciones o de compromisos que no están en su declaración de principios, que no están ni siquiera constitucionalmente armados. Uno puede ver la oferta de algunos diputados de decir voy a intervenir en gestionar estos elementos, y leemos la Constitución, le decimos tú no tienes ninguna facultad para intervenir en esta área en lo particular. En consecuencia, los partidos políticos están ubicados en una cartografía formal de trascender hacia un concepto ideológico, pero materialmente no lo están cumpliendo. Bajo este rubro es como quiero participar en el elemento de la cartografía. Y esto también me lleva a los partidos Atrápalo Todo, que es una clasificación bastante interesante de Katz hace muchos años. Excelente, doctor, muy interesante, sobre todo para aportar a este elemento de la cartografía. Doctor Rubén, ¿no? Estamos armando, ¿no?, una pista, ¿no?, de una cartografía, de una geografía política. ¿Qué nos podría complementar? Pues bueno, yo quisiera retomar comentarios de los tres, y me remonto primero a esto de la tesis del fin de la historia. Creo que para que nos planteemos ahora esta pregunta, ¿no?, si estamos en y contraponer ideología a acción política, tanto maniqueo de entrada, pero importante para plantearlo, viene de la erosión que hubo en la segunda mitad del siglo XX del propio concepto de ideología, ¿no? De pronto, digamos, el marxismo todavía pensaba que ideología era todo aquello que no se apegaba a los principios del materialismo histórico, pero los marxistas tardíos ya hicieron una explosión que llevó a la ambigüedad del propio concepto de ideología. Pero esto lo retomo para algo. Yo quiero aquí traer a colación una hipótesis de un sociólogo que es Michel Maffesoli, que habla de una época de las tribus en la que vivimos, y tratando de complementar estas dos ideas, ideología y una época, digamos, de fragmentación en la cual el Estado ni la clase social y por lo tanto la lucha de clases no define la dinámica social, pues pareciera que estos partidos atrápalo todo, que estas posturas de ideologías a corto plazo, o que digamos parecen tener fines netamente de obtener objetivos muy inmediatos, no depende tanto, digamos, de una especie de postura maligna de los partidos políticos, sino de la propia estructura de petición de la ciudadanía. Ha surgido en el siglo XXI, en estos últimos años, una figura que es la del activista de las redes. Y el activista de las redes, a diferencia del activismo del siglo pasado, no se identifica con una clase social, sino con movimientos específicos. Antiespecistas, veganos, feministas, en general, que generan precisamente que haya una pluralidad, digamos, de agendas políticas en las cuales, si hay un concepto de ideología, tendría que ser acotado a esta, digamos, microfísica de estas distintas tribus. Y en ese sentido, quizás habría que replantearse la pregunta si podemos seguir pensando la ideología como estos monolitos, o más bien como estructuras dinámicas, en una postura cambiante, precisamente de cara a lo que decía el doctor Marcelino, a que hoy en día, si nos planteamos esta dicotomía, es porque habíamos pensado que la democracia
podía acabar con las ideologías, porque digamos la búsqueda de un bien común, digamos el gobierno de las mayorías, pues necesariamente iba a acabar por expulsar de la sociedad las ideologías. Pero no, me parece que se perpetúan en esta microfísica, en la cual se engranan pequeñas anhelos de grupos sociales divididos que no encuentran ningún tipo de factor de cohesión mayor, y claro, las posibilidades que las democracias en su debilidad contemporánea, ¿no?, tienen. Claro, sobre todo abona esta parte de cómo redimensionar los conceptos. En ese sentido, doctor Marcelino, ¿cuál es una sugerencia para nosotros los ciudadanos en cómo hacer este mapeo, ¿no? El cómo ubicarnos, el cómo entenderlo? Bueno, ahorita, digamos, van surgiendo ideas, ¿no? Y la idea de mapa, yo creo que tenemos que formular mapas complejos y multidimensionales, ¿no? Es decir, si vemos el mapa de la elección de 2018, pues como estaba en competencia la presidencia, ganó un partido, ¡pum! Pero si vemos ahorita del 2021, es interesante, si ves el mapa de gobernadores, se modificó notablemente, ¿no? Entonces, bajo el mapa de gubernaturas se ve un mapa político de México, ¿no?, en donde lo más notable de todo es la desaparición de gobiernos priistas, ¿no? Digamos, pero si vemos después el mapa de las diputaciones, el asunto se modifica, ¿no? Digamos, esta es una parte que a mí me atrae mucho y me parece importante, como la ciudadanía desde el 97 para acá y cada vez con más cuidado, hace votos diferenciados, ¿no? O sea, eso nos indicaría el no convencimiento ideológico hacia ningún partido en general, excepto por cierto propósito situado, pero entonces vemos que en el mapa de diputados los estados cambian, ¿no? Pero aún al interior de las cámaras, y ahí se vuelve distinto qué sucede para las cámaras locales y qué para las federales. Entonces, si hiciéramos así como en varias capas, veríamos que el mapa del país se cambia mucho, ¿no? Pongo el ejemplo de Veracruz, es interesante, las diputaciones locales y federales fueron mayoría, pero los municipios fueron la mitad, menos de la mitad para el partido gobernante. Entonces, los ciudadanos van evaluando, premiando y calificando en diferentes... creo que ahí veríamos esta pluralidad que eventualmente es muy buena porque todavía tenemos en la memoria colectiva cercana el problema del partido mayoritario, pero más bien nos vamos a acercar al problema de demasiada pluralidad, ¿no? Digamos, siempre en las cámaras hablan de, ¿cómo se llama?, el principio de gobernanza, ¿no?, o de gobierno, de gobernabilidad, ¿no? O sea, cuando seamos demasiados plurales, entonces ya no podemos sacar adelante nada, ¿no? Entonces vendrán demasiados ajustes. Entonces es muy interesante. Creo que tenemos este mapa y ahí es donde los ciudadanos, yo creo que hemos mostrado, no importa cómo aparezcan en las redes los dichos, pero en el esquema se ve que le encanta estar haciendo equilibrios, dan premios, dan castigos, experimentan, dan oportunidades, y eso yo creo que más bien nos está señalando que los políticos tienen que ponerse al día, porque la ciudadanía siempre está al día, ¿no? En el modo de sus votos siempre están al día, pero los políticos están llegando, así solo de 2 segundos, pues el caso de políticos de fuerte raigambre que perdieron contra candidatos que parecen comediantes. Me parece una excelente crítica a la ciudadanía, a los políticos que no se están poniendo al día, de decirles, mira, prefiero un comediante que un político que no se pone, ¿no? Eso es muy interesante en esta época. Esa es la cartografía que hay que leer. Muy interesante, ¿no? En esta idea más bien de mapas, ¿no?, interrelacionados desde una complejidad. ¿Cómo podríamos terminar o abonar, no terminar, sino abonar a la construcción de esta cartografía, de estos mapas? Pues a mí me parece fundamental verlo desde el lado de los ciudadanos. La participación política del ciudadano, un ciudadano que a veces ni siquiera está muy informado de los entretesijos de la política, es el que finalmente da la pauta para los cambios y las transformaciones. Y a mí me parece muy interesante 2 elementos que se plantean. Por un lado, lo que decía el doctor Rubén, sobre esos
acuerdos que yo diría son microacuerdos. A lo mejor hay una gran pluralidad, pero en muchas ocasiones, aún con visiones distintas de esa realidad, nos ponemos de acuerdo en eso que nos está importando, interesando en el momento. Y lo otro que comentaba el doctor Arnaldo sobre la viabilidad, porque hay ocasiones en que los políticos nos están diciendo cosas que ni siquiera se pueden llevar a la práctica, que son totalmente inviables en un país como México y que finalmente, pues digamos, deslegitiman esa labor, esa función que el político está dando. Entonces, yo no le tendría tanto miedo a la pluralidad excesiva, siempre y cuando mantengamos abiertas las vías de diálogo, las vías de una confrontación en el ámbito político, en el buen sentido de esa discusión política, porque aún en el desacuerdo empiezan a construirse cosas. Y yo, bueno, soy muy escéptica de los partidos, pero me parece que en términos generales, dadas las últimas situaciones que hemos vivido respecto de la votación, de la intervención de los ciudadanos, de la necesidad de rendir cuentas a esa ciudadanía, los partidos poco a poco también han ido modificando sus planteamientos, incluso el tipo de candidatos que nos proponen, ya esos candidatos viejos, esos dinosaurios a los que estábamos acostumbrados con el PRI, cada vez van quedando más rezagados. Muy bien. Doctor Arnaldo, en este escenario, ¿no?, donde está surgiendo la acción civil, ¿no?, el ciudadano, ¿cómo podríamos complementar, ¿no?, esta cartografía? Creo que hay un punto que acaban de marcar tanto la doctora Contreras como el doctor Sandy, en la situación, y que lo vengo a recordar, el concepto de filiación del ciudadano en respecto a los partidos políticos. Hay un texto que se acaba de publicar hace 6 meses escasamente, que hace un análisis de la afiliación en diferentes estados. Y pareciera que el fenómeno que está aconteciendo es que los ciudadanos cada día son menos afiliados a los partidos políticos. Esto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué le dice a los autores? Le dice, en primer lugar, olvídate de que los ciudadanos van a estar contigo todo el tiempo. Olvídate de que hay una estructura rígida y en la cual vamos a estar sujetos de manera permanente. Segundo elemento, olvídate también de que el ciudadano no se mueva en diferentes partidos y olvídate en el concepto de legitimidad del partido político. ¿Esto qué provoca al final de cuentas? Un énfasis muy importante entre el espacio público y el espacio privado, que es indispensable para un desarrollo adecuado de la democracia. Y en ese caso el ciudadano, creo que el mexicano, a veces somos demasiado severos con el ciudadano mexicano y decimos, no, es que no está participando con los partidos políticos. Sí, no está participando con los partidos políticos, pero está participando en otras conformaciones de redes plurales, que son quizás donde mayor énfasis tenemos que hacer. Ese es el elemento central. Un ciudadano ya no necesita de grandes políticas públicas. Las macropolíticas públicas prácticamente desaparecieron. Tenemos que ver micropolíticas públicas que atienda cada sujeto o en lo particular, o cada grupo en lo particular, que es el esquema plural de la sociedad contemporánea. Creo que a eso me referiría yo. Claro, bueno, muy importante ya, sobre todo este clientelismo, ¿no?, que se forjó durante muchos años, es otra característica que que tenemos que considerar en este mapa. Doctor Rubén, ¿cómo sería su lectura, ¿no?, para esta conformación, ¿no?, de la cartografía? Pues bueno, yo quisiera retomar este punto sobre los partidos políticos. Digamos, en el hecho de que viéramos que hoy en día en algunos estados había hasta 20 candidatos en algunas elecciones de municipios y demás, me parece que habla de algo, es decir, el desgastamiento de la estructura del partido político dejó evidente la política que estaba retrotraída al partido, ¿no? Es decir, así como, digamos, la vieja tradición occidental de los dos partidos, así como la vieja tradición oriental de un partido de Estado, México tenía un poco de las dos y definía los asuntos políticos, digamos, detrás de la puerta del partido. Y hoy en día lo que vemos es que esas disputas, digamos, un tanto pues marcadas por la violencia, por el cooptamiento, etcétera,
salen a la luz pública precisamente en esta estructura de partidos. Lo que estoy diciendo es que no hay gran diferencia, simple y sencillamente se cambió el lugar de la batalla, pero el lugar de la ciudadanía sigue estando en un gap con respecto a estas disputas. Y en ese sentido, ¿por qué se da esa diferencia? Creo que lo suscribo con los doctores. Pues precisamente a mí me parece que el discurso político con el que se, digamos, establecían una serie de valores y prescripciones para la ciudadanía, pues digamos no funciona en ningún sentido hoy en día. Y bueno, entonces esta especie de castigo, bueno, no es un castigo, esto que vemos hoy en día, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Que un candidato como el que ganó la gubernatura, Samuel, no recuerdo el apellido, que además está en un estado que hace 6 años ganó el Bronco, y que además es un estado que a pesar de esto no se convierte en el peor estado de la República, sigue teniendo un gran ingreso social, el nivel de vida sigue siendo alto, lo cual implica que este gran mito también de que pésimos políticos generan pésimas condiciones sociales, pues habría que repensarlo de una u otra manera, porque, digo, no es que esté pensando que estos sean pésimos y otros no lo fueran, o al revés, que estos fueran buenos y otros no, simple y sencillamente que, digamos, así de caricaturescos, uno pensaría van a llevar a la debacle a sus estados, pero ni de cerca se acercan, por ejemplo, a lo que sucede en Chiapas o sucede en Veracruz en los sexenios anteriores, ¿no? Lo cual implica que esas categorías de análisis otra vez están un tanto caducas. Claro. Digamos que encontramos que ha perdido legitimidad esta parte ideológica de los partidos políticos, pero ha surgido, ¿no?, con más fuerza esta intervención de la ciudadanía, quien empieza a marcar o a dibujar, ¿no?, la verdadera cartografía política, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Muy bien, pues esta sería la primera ronda, ¿no?, del conversatorio para que pasemos a nuestra segunda. Muy bien, seguimos en este conversatorio, precisamente hablando del escenario político en México, esta ideología versus la acción política, y vamos a un segundo momento donde vamos a hablar de las imposturas de los partidos políticos en la acción política concertada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar precisamente de qué problemas, qué retos, en el sentido de retos, tienen estas asociaciones que están haciendo estos pactos, estas vinculaciones entre partidos que de pronto consideraríamos que son distantes, aunque ya en la sección pasada se logró establecer pues que ya no es que haya una ideología, no es que se les pueda categorizar en estos esquemas ya no actuales o insuficientes para entenderlos de derecha, centro o izquierda, pero encontramos entonces situaciones que llaman poderosamente la atención de cómo un partido como el PRD, el PRI, el PAN pueden hacer estas alianzas, pero ¿qué implica eso? Digamos, ya vimos que sí es posible, que sí se da, pero ¿qué implica? En este caso, doctor Rubén, ¿qué implicaría desde su perspectiva estas situaciones? Porque la tesis que está ahí es que hay una impostura, ¿no?, desde el partido político. ¿Es de esa forma o cómo es la lectura que usted le daría? Pues no lo vería como una impostura. Lo que creo es que pues también se están acoplando a este cambio social del que hablaba yo hace rato, ¿no? Es decir, digamos, habría que cambiar esos grandes motes macroestructurales de ideología de izquierda, derecha y centro. Quizás podríamos hablar, por ejemplo, de ideologías hoy en día antropocéntricas versus ideologías ecocéntricas o algo así.
en las cuales, digamos, los partidos tratan de participar, plantean una serie de agendas ideológicas que en el ideal político y en el ideal democrático deberían conjuntar en torno a lo que se decía hace rato, en torno a las necesidades de colectivos específicos, pero no es del todo así. Y hay un caso interesante, lo que pasó en esta última elección con el Partido Verde, que lo sancionan porque el día de la elección o un día antes de la elección, ¿no?, algunos influencers y actores y gente destacada del medio del espectáculo hablaron a favor del Partido Verde. Lo interesante es que detrás de todas estas, pues digamos, estos petición de votos a favor, nadie se atrevía a decir algo así como yo confío en el Partido Verde porque es un gran partido, y a pesar de ese acto pagado, todo esto, lo que dijeron, refleja muy bien el espíritu político de la actualidad. ¿Cómo vendían, tratando de hacer natural este asunto de votar por el Partido Verde? Bueno, el Partido Verde apoya políticas ecológicas, políticas en pro de la defensa de los animales, políticas en pro del castigo a secuestradores, políticas en pro del castigo más severo a feminicidas. Es decir, digamos, en estas declaraciones, en esta forma incluso de hacer marketing político, ya está dada de suyo la manera en la que al ciudadano contemporáneo le gusta la política. Una política complacente, porque además en el general me parece que el grueso poblacional no está en contra del Estado, no está pidiendo, como quizás en los 60s, la abolición del Estado, ya fuera por la izquierda o por la derecha. De una u otra manera los dos tendían hacia cierto anarquismo en ese sentido, sino que más bien lo que piden es la inclusión por parte del Estado. Y en ese sentido, digamos que no hay una impostura porque no hay nadie que se trasponga o que se ponga fuera de ese lugar, sino que están ahí dentro. Ahora, que eso les permita, digamos, ser un tanto convenencieros en cómo se mueven con respecto a lo que los ciudadanos van a pedir de cada partido, eso sí se da, pero eso, digamos, que tiene que ver con a mi parecer, con lo joven, lo nuevo de esta estructura, y eventualmente tendría que ir, claro, siendo muy optimista, tendría que tender a estructurarse, institucionalizarse mejor, de esta forma. Doctor Arnaldo, en este tema de la impostura, ¿qué pensaría usted de los partidos políticos? Sí, cuando el doctor está hablando, estaba yo recordando dos obras literarias que pueden servir de ejemplo para trabajar. Una de ellas fue muy importante en los años 40, que es El gesticulador, de Rodolfo Usigli. Y la otra es de Carlos Fuentes, que es La muerte de Artemio Cruz. Salvando las distancias, salvando los personajes, creo que estos dos personajes, si los transformamos directamente en partidos políticos, puede reconfigurarse un tanto y entenderse un poco mejor la dinámica del partido político como impostor. La primera pregunta que yo me haría: ¿impostor ante quién? ¿Impostor ante el ciudadano, ante la promesa ante el ciudadano, o impostor ante la ley, o impostor ante el Estado? Quizás esas serían las primeras 4 preguntas que yo me haría yo al respecto. Y hay que tener en cuenta que el partido político es un elemento central en el proceso de construcción del Estado. Es un elemento que está colocado entre el ciudadano y el Estado, y que además es creado, insertado artificialmente. Si vemos la democracia es un pacto directo entre el órgano del Estado y el ciudadano, no este intermediario, este interlocutor que acota prácticamente la voluntad del ciudadano. Quizás ahí tendríamos la primera gran impostura, y no particularmente de los partidos políticos, sino es la impostura propiamente del Estado mexicano, o de los estados en particular, porque eso fue un proceso mundial, de colocar a los partidos políticos como estos intermediarios. El segundo elemento que a mí me llama la atención, esta impostura, es en función del quehacer político. ¿El quehacer político en qué consiste? No solamente es esta vieja definición de política como poder, sino es una capacidad de negociar dentro de la democracia. Y negociar, quizás aquí, ahora sí, en función de qué, de reglas muy específicas hacia un fin determinado, como lo pensarían los ilusos de
desde Grecia, o pensar en una negociación de mantener las políticas públicas o las micropolíticas públicas en un grado de satisfacción necesaria para la población. Que esto me va a llevar directamente al problema del populismo versus democracia, que eso también es uno de los problemas centrales en este caso. También el partido político lo que tiene que hacer es política, pero en función de qué, no de los intereses propios del partido político, y este ha sido uno de los olvidos del Estado mexicano. El Estado mexicano no ha querido penetrar en las esferas del partido político, revisando a profundidad toda una serie de actos antiéticos, y el problema de la eticidad propia del partido político, eso también ha desgastado en función de la ciudadanía. El ciudadano, cuando se asoma al partido político, gran espectáculo interno de los partidos políticos, se percata de que hay muchas cosas que no están funcionando en los grandes pactos. Y otro elemento central, el problema que quizás no hemos tocado aquí, y que es el problema de la corrupción al interior de los poderes públicos, y que tiene una enorme participación los partidos políticos. Las grandes negociaciones en la asignación de presupuestos, las grandes negociaciones en establecer normas jurídicas, pero con trampas para no ser aplicadas, las grandes negociaciones en los contratos que va a firmar, el problema de transparencia que se reconfigura de otra manera, el nombramiento de muchos de los funcionarios, de magistrados del Poder Judicial, del propio Poder Ejecutivo, de los propios órganos autónomos del Estado, que también nos crean problemas muy, muy fuertes, y esto no está dentro de una ideología, sino está dentro de lo que hacen ellos como política marginal a la estructura, y es donde los ciudadanos también están viendo grandes fallas del sistema. Y esto no es particular de México, es particular de todos los países de América Latina y de Europa. Muy bien, doctor. Doctor Marcelino, lo que también nos acaba de destacar el doctor Arnaldo es esta relación ética, ¿no?, versus el proyecto político, que ahí se detecta un problema de impostura, ¿no? Pero, ¿cuál sería su opinión sobre este tema? Bueno, retomando lo del primer bloque, si ya no hay ideologías como grandes bloques definitorios de las diferencias, entonces ya no hay nada que hacer impostura. Es simplemente, o sea, digamos, cuando eran muy claras las ideologías, digamos, de esta coalición que nombrabas hace rato, pues sí, era imposible desde la ideología eso. La ideología deslavada, entonces ya no hay tal impostura. Entonces tenemos que ver entonces cuál es la lógica de eso, ¿no? Y la lógica de eso es la competencia por el poder. En términos éticos, yo creo que la política uno debe entender lo que no es un lugar ni de santos ni de demonios, ¿no? O sea, la dimensión ética que a mí me gusta destacar en la política es la ética de la responsabilidad y en sentido pragmático. Hagamos cosas que tengan consecuencias favorables de acuerdo a una idea de democracia, no solo a la parte esta mezquina de las corrupciones y los intereses del grupo, pero hagamos cosas que sean responsables respecto a que siga funcionando la democracia. Eso se me hace ser suficientemente responsable. Para hacer eso, los caminos de Dios son muy torcidos, ¿no? Y entonces ahorita lo que vemos es estos partidos que están compitiendo por mantenerse en la lucha política, en el escenario político nacional. Es muy interesante. Con coalición, el PRI y el PAN sacan 18, 19% de votación. Sin coalición sacan 8 o 9%. Es un asunto de sobrevivencia política. El PRD solito estaría sin registro, ahí colgado, aunque sea como diablito en los trolebuses del DF hace 1000 años, pero sobrevive. Vemos que en esta elección hubo como 4 o 6 partidos que perdieron el registro, ¿no? Ahí solo se me ocurrió ahorita una hipótesis inversa. ¿De veras estaríamos cómodos si de repente en México, pensando en todo el país, desaparecieran el PRI y el PAN? Yo creo que está muy bien que tengan un proceso de extinción lenta, en caso de que vayan a desaparecer, o de reconfiguración. Pero de veras, o sea, a lo largo de México del 97 para acá, por poner, ha habido más de 40 partidos políticos nacionales que han tratado de participar que han participado en la competencia política y han desaparecido. O sea, la democracia también necesita alguna continuidad de mínima referencia.
Entonces yo creo que lo que hicieron estos partidos en términos de ir creando referencias y todo, con toda esa cola larguísima de demonios que tienen, puede ser positivo para que la gente vaya evaluando, vayamos evaluando y vaya cambiando, ¿no? Y saber al mismo tiempo, bajo esta lógica de la impostura, digamos, es este alejamiento de la misma idea del partido, y me parece muy representativo los espectaculares de las campañas. Uno lo ve y es la foto así del candidato y cuadrito chiquitito abajo del partido. Ni los candidatos quieren que sepan de qué partidos son, más que apenitas porque en la boleta todavía hay partidos. Bueno, entonces aquí la impostura, digamos, sería impensable, y a veces podemos decir, ay, es como se les ocurrió en ese momento. Pues si lo pensamos desde las ideologías, ¿no? O sea, sería horrible. Sin esas ideologías y más con la idea de estamos compitiendo en este centro disperso, ambiguo y negociador, pues queremos seguir participando. Y les está costando igual, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante, y a mí esa parte es lo que me parece, ¿no? Que lo que tenemos que ver es que hay cierta impostura, hay intereses oscuros, hay porquerías, y al mismo tiempo tenemos una competencia política que al final tenemos instituciones que pueden definir. El IOPLE, el INE, el Tribunal Electoral, y dentro de todo lo que pasa, al final los competidores aceptan los resultados. Eso es un excelente resultado democrático. Y tenemos mucho, mucho que mejorar. Pero entonces ahorita nos pasaron otro experimento, a ver, ¿y qué pasa si nos juntamos los tres? Bueno, les damos algunos votos, pero no les vamos a dar todos porque no creemos en ustedes, pero sirven de contrapeso para algunos lugares. Eso se vuelve muy interesante, ¿no? O sea, claro. Y ver cómo la ciudadanía les va haciendo sus evaluaciones. Entonces, digamos, pensemos que la ética más favorable, esto no es la ética de la impostura y de las purezas, sino la ética de la responsabilidad, el acuerdo, la negociación, que en México del 97 para acá nos ha servido para mantener una pluralidad tensa, diversa, cambiante, donde los ciudadanos dan oportunidades y las cortan. O sea, en el proceso presidencial, cuando se acabó la hegemonía del PRI, dijeron, bueno, va el PAN, uy, no salió tan bien, pues damos otra, no salió, a ver si los priistas aprendieron, no, pues ahora va el otro, y no sabemos qué pasa en el siguiente. Bueno, la ciudadanía está eso, la democracia es un experimento. Y entonces, más que espantarme, más bien es observar los resultados, y los resultados de esta vez me parecieron muy interesantes, porque están teniendo juego y contenidos, ¿no? Entonces ahí se vuelve muy interesante. Muy bien. Doctora Rebeca, ante este deslave, como mencionaba el doctor Marcelino, ¿no?, de las ideologías, donde pareciera improbable ahora la categoría de impostura, ¿qué opinaría usted? Bueno, a mí me gustaría pensar más allá de las elecciones, y me parece que sí hay una perversión que los partidos manejan, utilizan, pero luego lo que es peor, los funcionarios, los servidores públicos siguen adelante con ella, que es jugar con esa esperanza, con esas ideas de utopía, ideales que la sociedad va formando. Porque si bien hace rato dije, los ciudadanos están cambiando y tenemos ciudadanos que están dentro de la arena política actuando, activistas, incluso grupos muy fuertes ya en cuanto a opinión pública, también tenemos una gran cantidad de ciudadanos que no están en esas condiciones. México cada vez tiene una mayor desigualdad económica, y esas personas que generalmente decimos las personas más humildes, con más necesidades, prácticamente los gobiernos les están dando migajas, esa idea del populismo otra vez, de micropensiones que en poco ayudan a su situación, hace que sigan teniendo esa esperanza de un futuro que nunca va a llegar. Y entonces a mí me parece que hay una perversión importante que además, si lo trasladamos a lo que decía el doctor Arnaldo sobre los acuerdos para obtener presupuestos, sobre la falta de pesos y contrapesos en los distintos poderes, que ya se está viendo una manipulación burda en ese sentido, pues entonces es todavía peor, ¿no? El ciudadano, con esas migajas que le llegan, pierde de vista que son derechos,
derechos que tiene, que puede exigir, que hay incluso mecanismos jurídicos para esas exigencias, y sin embargo se está quedando atrás por muchas razones, pero una de las razones principales es que estructuralmente es imposible, ¿no? A más de la mitad de los ciudadanos mexicanos les es imposible pensar que tienen derecho a cosas, que tienen derecho a satisfacciones, que tienen derecho a una vida distinta a la que hasta ahora han llevado. Claro. Y en este sentido, doctor Rubén, en este panorama donde vemos que la ideología ya no es la categoría, digamos, por excelencia, ¿no? Donde el ciudadano surge como el que delinea, ¿no?, estos mapas, esta cartografía, y estas coaliciones, al menos en la pasada elección, no logró, en mi punto de vista, lo que se esperaba, porque esperaban, digamos, recuperar, retomar, ¿no? Pero no se dio esta situación. Es decir, ¿cuál es la lectura, cuál es la problemática que se enfrentó en este caso? Bueno, de entrada estaría interesante recuperar la propia lectura que hace el presidente de esto, ¿no? Y que la semana pasada dio mucho que hablar. Cuando hablaba a la sazón de lo que decía ahorita la doctora, de esta, claro, después fue un poco movido a lo que dijo, pero cuando hablaba de una clase media aspiracional, ¿no? Y frente a una clase, digamos, trabajadora que es más empática, cooperativa, etcétera. Me parece que en esa lectura hay algo manico, pero hay algo de verdad, que precisamente está posicionando ideales, no sé si es el concepto, digamos, en la línea de esta ética de la responsabilidad, que tendrían que ver con esto, ¿no? Por un lado acumulación, por el otro lado cooperación, por un lado empatía o solidaridad, por el otro lado individualismo, que eventualmente parecen ser, digamos, los valores de las democracias contemporáneas. Ahora, en ese sentido, lo que sucede es que también, con respecto a lo que decía la doctora Rebeca, no es que haya una poca participación, a mi parecer, de la política de algunos. Me parece que es que hubo una ampliación también, al menos a nivel social, de la propia idea de política que impactó a prácticamente todos los colectivos, que fue precisamente la idea de que un estilo de vida en sí mismo ya era una toma de postura política. Es decir, si yo, digamos, vivo con una preferencia sexual distinta a la normativa, digamos, incluso se autodenominan como disidentes sexuales. Es decir, no estoy criticándolo, lo que estoy diciendo es que ahí se posiciona, digamos, la política en este sentido. Para este colectivo, lo político estaría en aquellos que me incluyen dentro de aquellas visiones de ciudadanía y beneficios que yo podría tener o no. Y en ese sentido, lo que me parece es que, si bien esto podría parecer positivo, ahí sí no soy tan optimista, me parece que sí llevan a, o van a eventualmente, están configurando una política de o estás conmigo o estás contra mí, que me parece que es la que impera y la que vemos en muchos de los discursos políticos actuales, no solamente en el sostenido como se ha achacado hacia el partido en el poder, sino también, digamos, todos los partidos que se dicen no hacer eso para estar refutando o estar criticando esta postura, ellos se ponen en esa misma postura. Entonces, ante eso, ahí sí yo veo una especie de amenaza a la democracia que va atravesada de esta reconfiguración política. Y digo, perdón, ideológica. Bueno, en ese sentido, doctor Arnaldo, como comentamos en este momento, esta acción política colectiva, donde une a 3 partidos, como el PRI, el PAN y el PRD, pero que no logra, creo, ¿no?, la expectativa, porque los resultados son fríos y ahí están. ¿Cuál será la lectura de esta situación? Yo tendría 2 lecturas ahí al respecto. La primera lectura es por parte propiamente de la ciudadanía, que ve todas las contradicciones propias del proceso de historicidad de estos 3 partidos. Los 3 partidos han tenido una larga trayectoria biográfica a lo largo de la política, de la construcción de políticas públicas, y no han podido responder a la ciudadanía en todo ese espectro. Hay que tener también en cuenta la idea central de que PRI y PAN
fundamentalmente fueron fuerzas opositoras. Y también hay que tener en cuenta, ahora que vengan los resultados ya mucho más conformados, quiénes votaron realmente por esta estructura de unión. Particularmente yo me inclino que fue un voto de personas de mayores de 40, 45 años, 50 años, mientras que el voto joven fue orientado en otro sentido. Esa sí queda la primera premisa en la cual yo estaría configurando la idea de por qué no se votó a favor de ellas. Otro elemento importante, y que creo que está anotado en esta intervención, es esta idea de políticos viejos contra políticos jóvenes. Esa también es un elemento importante. Si hacemos una revisión de los políticos ofrecidos por esta alianza, regularmente son políticos mayores de 50, 55 años, donde ya no hay credibilidad en las propias posturas de ellos. Eso también tendría que empezar a trabajarse de manera muy directa para ver esta idea central. Otro elemento importante que aquí tenemos que visualizar es lo que ya está emergiendo como una alianza entre PRI y Morena para reconfigurar esta mayoría necesaria para reformar la Constitución. Este es ya un aviso donde el PRI va a funcionar como un gozne para esta modificación de la Constitución, y a mí me parece ya un poco peligrosa esta situación. Eso sería. Muy bien, doctor Hernando. Doctor Marcelino, estamos en un momento, ¿no?, donde estas coaliciones, ya no solo hablemos entonces de la coalición que hubo para esta elección del 6 de junio, sino del tema de la coalición. ¿Cuál será su lectura sobre el tema de la coalición, de la acción colectiva política? Yo creo que hay asociaciones emergentes para ciertas circunstancias. O sea, difícilmente puedo pensar que haya coaliciones de partidos durables, ¿no? O sea, básicamente, y esas coaliciones importantes, digamos, el Partido Verde ha estado con el PAN, con el PRI, con Morena, con el que se ofrezca, y ha cambiado de camión a la mitad de cualquier periodo. Y eso no es novedad. Los pactos políticos así son de cierta duración. Tenemos estas históricas votaciones en donde a veces un partido muy de oposición se aliaba para una toma de decisión y a la otra elección estaba en contra. Entonces yo creo que más bien será estas diferentes circunstancias en donde puede haber condiciones favorables para que se reúna el voto de cierto número de diputados, digamos, a favor de una propuesta de cualquiera de los partidos. Normalmente vamos a esperar que sea del Poder Ejecutivo que esté promoviendo algo, y va a haber otras donde más bien van a tomar distancia, ¿no? Entonces yo creo que la palabra coalición es muy fuerte, pensando un poco así como algo que dure mucho, ¿no? Más bien son asociaciones o coaliciones efímeras, ahorita de campaña. O sea, bien lo decía el doctor Platas, ahorita el PRI ya está guiñando el ojo para otro lado. Entonces, sí, yo nada más quería sobrevivir contigo, nos ayudamos, sobrevivimos, pero ahora a ver cómo nos va en la siguiente etapa, ¿no? Y lo cual, otra vez decía yo, la política no es de santos y de demonios, es parte del pragmatismo, y vamos a ver cómo suceden estos experimentos, ¿no? Incluso voy a decir algo que casi pareciera blasfemia en este momento y que no defiendo a todos, pero entre los priistas había fuertes conflictos en los que querían un camino menos corrupto y otros más corrupto, unos más social y otros más neoliberal, y a lo mejor ahorita en esa pequeña coalición se colaron todos y puede haber un desgrane, ¿no? Igual los panistas históricamente eran unos grandes defensores del ideal democrático. Yo creo que muchos de sus votantes no votan por sus candidatos, votan por ese ideal democrático que todavía mantienen, ¿no? Pensando en las culturas y tradiciones políticas de las diferentes regiones del país, es posible que todavía voten por eso y no se den cuenta que están votando por un político de alto riesgo, ¿no? Entonces yo creo que todo esto tenemos que acostumbrarnos, pues llevamos años en filosofía, en sociología, en política, en todos lados, hablando de que vivimos en la época de la incertidumbre, la complejidad, lo impredecible. Es decir, pues tenemos que acostumbrar a vivir ahí porque nos está pasando en todos los ámbitos de nuestra vida,
El último lugar donde podríamos pensar que no va a suceder, pues es justo en la política, ¿no? O sea, en la política la gente se sorprende por los resultados, pero debe estar no sorprendido de que era posible, ¿no? La complejidad y la incertidumbre son parte de nuestra vida contemporánea, en todos los ámbitos de salud, de economía, de libros, ya que acabé de sacar mi doctorado con un autor, resulta que acaba de ya dejar de tener sentido. Pues aceptémoslo, pues, ¿no? Y ver eso, y yo creo, ¿no? Este trabajo de una ciudadanía fluctuante que debe de mejorar. Hace años en una revista salió como título Ciudadanos de baja intensidad. Yo creo que somos ciudadanos de alta efectividad, pero de baja intensidad, pero que vamos probando estas nuevas intensidades en diferentes ámbitos. Eso puede ser muy interesante, ¿no? O sea, digamos, el ciudadano también es corresponsable de estos procesos y por un lado les da oportunidad, pero están siendo más vigilantes, ¿no? Entonces es muy interesante, pero sí, yo creo que estos conceptos de incertidumbre, complejidad y paradoja debe ser parte de lo que puede guiar nuestros análisis del presente, porque los análisis binarios, los análisis simplificadores, maniqueos, no nos van a dar mucho, a lo mejor nos dan tranquilidad para el espíritu, ¿no? Ay, sí, yo ya tengo claro lo que sucede, pero no, el mundo nos va a estar sorprendiendo. Pues aceptemos este juego precioso de la complejidad, la incertidumbre, la variación, y entonces entenderemos que efectivamente desde hace ya muchos años, desde el 88, que fue el primer cambio de políticos importantes de un partido a otro, ahora es lo más normal. Entonces, no, yo no me llamaría sorprendido si de repente unos panistas, unos perredistas, algún priista y eso se cambian de bloque y después se vuelven a cambiar. Aguilar Sincer en sus buenos tiempos, ¿no? Siempre llegaba con un partido y a la semana se declaraba independiente. Pues ya es parte del asunto, ya no es la época del desgarre de vestiduras, es más bien de una ciudadanía alerta para estar vigilando que eso no vaya a generarnos más desgracias que beneficios, ¿no? Doctora Rebeca, en esta análisis de la acción colectiva, ¿no?, de los partidos políticos, en concreto en la situación de las alianzas, ¿cuál es su lectura? Bueno, yo creo, primero, los partidos desde mi punto de vista tienen muy claro que hay una crisis de representatividad. Ellos saben, ellos me refiero pues a los que toman esas decisiones principales, que los ciudadanos ya no creen en los partidos. Eso por un lado es importante. Eso les exige a los partidos modificar sus planteamientos, pero también hacer este tipo de alianzas, estoy de acuerdo, totalmente pasajeras, en temas parciales, en negociaciones, ¿no? Tú me das, yo te doy, pero son negociaciones. Pero también creo que algo bien interesante en este momento es que se están aprendiendo lecciones. Y una de las grandes lecciones la tuvimos aquí en Veracruz, de decir, esos funcionarios corruptos, en grado superlativo como el que nosotros nos tocó vivir, implican deterioros de los partidos de manera muy importante. Y por tanto, hoy, digamos que los partidos podrán establecer toda esa posibilidad de frenar a sus propios militantes, a sus propios, candidatos ya después convertidos en funcionarios, para no llegar a esos extremos realmente desoladores. Entonces eso por un lado me parece fundamental, me parece importante. Lo otro importante desde mi punto de vista es que finalmente el juicio que hacemos a el ejercicio del poder tenemos que hacerlo también desde un contexto específico. Hoy, en los últimos año y medio, 2 años, hemos vivido situaciones excepcionales. México sigue adelante. Estamos aquí, seguimos trabajando, tuvimos unas elecciones, digamos que bastante interesantes para la democracia. Y por tanto quiere decir que nuestro país sí tiene esa capacidad y esa posibilidad de transformación, de adaptarse a las situaciones, a los momentos, y que ahorita pues yo esperaría que es una etapa de transición, de consolidación de ciertos planteamientos, pero donde los marcos legales son cada vez más sólidos, más fuertes, transparencia, el combate a la corrupción. Digo, no nos gustan muchas cosas, a mí en lo personal no me gustan muchas cosas, pero están ahí y me parece que con un poquito más de trabajo se van a poder ir consolidando. Claro. Entonces,
podemos ver que la categoría también de las imposturas es una categoría que no nos satisface, ¿no?, para el análisis y la detección de situaciones, pero sí un tema ético. Se planteaba una ética de la responsabilidad y de la acción, ¿no?, de lo que se tiene que esperar de los partidos políticos, y otra vez cómo esta acción concertada políticamente hablando de los partidos es transitoria, es pasajera, pero también es parte de una actividad que se está haciendo. Y esto me llevaría a esta gran tercera sección, ¿no?, que hemos planteado en este conversatorio, que es la democracia. Porque el gobierno democrático en concreto, que entendamos por gobierno democrático, pues sobre todo la parte legislativa y la parte ejecutiva que tenemos, es la que en sentido estricto necesitamos analizar. Y necesitamos analizar porque las sociedades desarrolladas, los manifiestos que hemos revisado desde la ciencia política, plantea que los gobiernos democráticos es la base para las mejores convivencias, para el bienestar, y donde el buen gobierno es la premisa. En este sentido, doctor Arnaldo, ¿cuál considera que es, si ya hemos discutido que la ideología no es ya la categoría, esta división de centro, izquierda, derecha, que las imposturas tienen más un tema ético, ¿no?, con los partidos, ¿cómo evalúa nuestra situación hacia la parte de gobierno democrático? Creo que aquí tenemos que visualizar ya particularmente el caso mexicano. Si bien es cierto que hay una serie de concepciones sobre democracia a nivel teórico, donde se agregan 7, 12, 15 elementos, lo que tenemos que plantearnos en primer lugar es cuáles son los elementos centrales de una democracia. Norberto Bobbio hablaba de una definición mínima de democracia, de participación directa. Y yo diría que para visualizar adecuadamente la democracia tenemos que plantearnos en primer lugar una aceptación de la división de poderes. Y en este rubro México no la pasa. La división de poderes está fracturada y lo que es peor, hay un rompimiento con el esquema institucional, el esquema de órganos del Estado, el esquema del propio poder judicial, el esquema del propio poder legislativo se está quebrando fundamentalmente porque desde el Ejecutivo hay una visión de que estas formas de institucionalizar no nos sirven. En la polémica entre INE y Ejecutivo, mucho antes de iniciar las elecciones del 6 de junio, establecen una radiografía muy perfecta sobre lo que está pasando en este caso particular. Y aquí me lleva directamente al problema de democracia versus populismo. Pareciera que los conceptos democracia y populismo se acercan mucho. Yo diría que al contrario, se alejan diametralmente. Democracia es una participación consciente, dinámica, de creación de ciudadanos, de libertad de prensa, de un concepto que ha estado flotando en la plática de tolerancia, mientras que populismo es todo lo contrario, es una concentración de poder, es regresar a un viejo concepto de posterior a la Revolución Mexicana, que es el maximato, y esto nos pone muy en alerta. Ese es el primer gran problema. El segundo gran problema de la democracia, yo lo decía hace un momento, es la generación de este espacio público y espacio privado. Y el espacio público debe tener mucho énfasis en los medios de prensa. En el caso mexicano, la prensa ha sido marginada, ha sido atacada frontalmente, sin permitir esa libertad en la cual se van a estar moviendo todos los objetos. No importa si la prensa asume un rol de una clase social o de una ideología, es parte de esta democracia. El concepto de voto, el voto de un ciudadano, creo que hasta este momento está protegido, consolidó fue una gran prueba de fuego. Se dice que prácticamente el gran ganador de esas elecciones es el INE al final de cuentas. Otro elemento importante es el respeto a los derechos humanos.
y vemos que las instituciones que deben cuidar o vigilar los derechos humanos también tienen poca credibilidad en este aspecto. Otro de los elementos importantes de la democracia es la asunción de actos de control de la ley. Y parece que desde los discursos del poder, la ley poco importa, se coloca al margen. Es una lógica caduca, es cierto, es una lógica de los sociólogos de los años 60, donde la ley no importa porque es parte de este discurso de poder, pero sin embargo la ley ha permitido este proceso de institucionalización. La ley es la que permitió llegar al Ejecutivo, al poder. Creo que esta es la visión que tendría de democracia. No estamos en un tránsito, estamos en una democracia, pero es necesario consolidar esta parte institucional de la democracia. Muy bien, doctor Arnaldo. Doctor Marcelino, se nos plantea, ¿no?, por parte del doctor Platas, que hay un elemento institucional que le falta madurar para asegurar elementos propios de una democracia, pero también una democracia que nos dice el doctor Platas, pues tiene al menos 3 características que destacar, ¿no? La pluralidad, precisamente el conflicto dentro de ella, y en tercer elemento, donde no existe la verdad total o única, ¿no? ¿Cuál es su lectura de esta parte de gobierno democrático en México? Pues, digamos, tenemos la democracia que tenemos. O sea, para empezar, y así es una democracia. Y como toda democracia, es mejorable. ¿A dónde vamos a llegar? Parto de la idea de que no hay a dónde llegar. Nada más vamos a mejorar respecto a lo que éramos y a lo que estamos siendo, y podemos ver algunos lugares de mejora. Aún en las democracias más consolidadas del planeta, siempre vemos que tienen pendientes democráticos, ¿no? Siempre tienen algo que estar mejorando, descubren que les faltó algo, que hay, no sé, ahorita en Estados Unidos, que tanto traen una crisis de sistema electoral de larga cola. Entonces, la idea es decir, no tenemos que llegar a ningún lado, sino que tenemos que mejorar con una cierta visión de futuro lo que queremos, ¿no? Y en esta lectura, yo digo, pues en México, a mí me parece que desde el 97 y sobre todo en el ámbito electoral, es evidente que hay pluralidad. Tenemos que mejorar a los partidos que participan de esa pluralidad, pues claro, siempre podemos mejorar. Pero entonces sucede eso. Alguna vez preguntaba en uno de mis cursos, como 15 días antes de las elecciones, y alguien decía, no, es que no hay democracia, que sí, siempre pasa lo mismo. Les dije, ¿quién va a ganar la elección? Nadie sabía. Eso es padre, ¿no? O sea, cuando hay incertidumbre del resultado de las elecciones, antes de que sucedan, queremos la certidumbre una vez que suceden. Pero antes, qué bueno que los ciudadanos no sabemos quién va a ganar, el voto cuenta. Entonces creo que eso es parte de que nuestro gobierno, o sea, el gobierno como el Estado, digamos, como las instituciones de gobierno funcionando, hemos avanzado. Yo cuando era muy joven, porque alguna vez sí fui muy joven, yo ya sabía quién iba a ganar la elección con mucha anticipación. Yo hago fiesta cada vez que no tengo idea de quién va a ganar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí vamos bien, ¿no? El otro lado, la institucionalidad, yo creo que ahí un poco siento como un momento paradójico. Tenemos muchas instituciones que mejorar, muchas instituciones que están teniendo fallas, pero al mismo tiempo que tenemos elementos que van mostrando que se hacen esfuerzos para su mejora y que tenemos que cuidar que no se deterioren más, ¿no? Y a veces hago así como, digo, me va a regañar Rubén por ser positivista en este momento, pero me gusta hacer estadísticas, ¿no? Y entonces de repente, o sea, no sofisticado, pero dices, ¿cuántos casos de alto crítica y repudio social puede haber en derechos humanos? Dice, sí, hay unos y muy representativos, y entonces uno descubre que los derechos humanos todavía no pueden impactar en ciertas zonas de alto poder. Pero después ves la revista de derechos humanos y ves cientos de casos resueltos favorablemente para la ciudadanía. Eso no sucedía cuando yo era chiquito. Ahora ya sucede. Ahora ya vemos a veces hasta un abuso de los derechos humanos. Tenemos que aprenderlos a usar. Pero entonces yo digo, hay una parte en donde me gusta decir, para nuestra cotidianidad de la mayoría de los ciudadanos, hay muchas cosas que se resuelven bien
Y todavía tenemos el pendiente de cuando se tocan las barbas de los bigotes de los tigres, todavía no funcionan. Tenemos que llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, en ese nivel, yo creo que la solución de conflictos nos está demostrando que en México hay fuerzas vivas, poderosas, por todos los ámbitos, en lo cual para la gran mayoría de la ciudadanía podemos resolver muchas cosas, pero cuando llegan ahí todavía no se resuelven los conflictos de la mejor manera, con el estricto apego a la ley. Pero, déjame poner mis 2 gramos de optimismo, no tenemos guerras, no tenemos golpes de Estado, no tenemos todas estas cosas que vemos en muchos países latinoamericanos. Dices, si vemos que no se resuelven como quisiéramos, pero vemos que no se resuelven como no quisiéramos, prefiero nuestra circunstancia y que vaya mejorando, ¿no? Entonces, en ese lugar yo creo que algún avance hay, ¿no? Digamos, a veces me pasaba, y tú conoces la facultad ahí de filosofía de la UB, que estaba yo sentado en el café y llegaba algún alumno y decía, no, es que el mundo es un desastre, es una porquería. Le digo, ¿y tú estás ahí? Digo, porque ahorita estás sentado aquí sabrosamente a las 12 del día hablando de filosofía y tomando un café. ¿Esto no es parte de la realidad? Entonces a mí me gusta ver, ahorita estamos aquí felices de la vida, a las 6 y pico de la tarde platicando de esto. Qué bueno, estas son seguridades de gobierno, de un Estado que está funcionando con posibilidades, y tenemos cosas horribles como feminicidios y violencia de delincuentes. El otro día me decía alguien que Celaya ya se ganó en algunos meses el lugar de la ciudad más violenta del mundo. Es eso, ¿no? Son las paradojas, pero pluralidad, resolución de conflictos. ¿Y cuál era la otra, perdón? De la verdad, no hay una sola única verdad. Pues obvio, eso pero nos pasa en todos lados, nos pasa aquí en la academia, nos pasa hasta en los partidos de fútbol, nos pasa en todos lados. Otra vez, si estamos ya acostumbrados a vivir con el diálogo y la confrontación y la aceptación de las diferencias entre diferentes ideas, yo creo que eso también está sucediendo. Y ahí, solo para más o menos cerrar, ya, digamos, tendremos que ver un poco a los diferentes partidos en estas estrategias mediáticas, eso, cómo dicen verdades muy fuertes, como si yo tengo la verdad y el otro no, y después cómo actuamos, incluso entre los ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos, alguien te puede decir, no, es que esta es la ética verdadera y esta es la religión verdadera y de todos modos ya no hacen panchos porque se les cruzan gente de otras religiones o gente de otras ideas. En filosofía ya no terminamos las disputas a golpes. Eso significa que en los hechos estamos siendo mucho más tolerantes, más dialógicos, más sabemos de convivir, aunque al mismo tiempo nos gusta decir que tenemos la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, hay una parte en donde cualquier gobernante, o sea, lo podemos ver con el presidente, pero lo vemos con diputados, dicen cosas como si poseyeran la verdad, y entonces da mucho miedo que eso se lleve a cabo. Pues después ver los actos propios ya de gobierno, pues no es cierto, no está actuando con esa hiperverdad, porque tiene que estar negociando continuamente para muchos lados, ¿no? Y por otro lado, un principio que ese sí se vuelve casi inconmovible en México, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. A mí siempre me da mucha tranquilidad, digo, traen fecha de caducidad, así, su código de barras trae fecha de caducidad. Me acuerdo que en el sexenio de Peña Nieto alguien me decía, no, que se vaya Peña Nieto, ¿no? A la mitad le digo, ¿para qué? Si trae fecha de caducidad, ¿y a qué vas a poner en su lugar? ¿No? Entonces aquí también faltan 3 años para los que están muy preocupados. 3 años y las fuerzas vivas y todo eso van a contener y van a dejar lo que se pueda. Y vayamos a la siguiente parte. Entonces, hasta los que tienen el discurso absoluto están muy contenidos por la legalidad de que duras 6 años y te vas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en México, digo, en el universo todo es posible que suceda, pero en México yo creo que es un principio que nos da mucha tranquilidad a los ciudadanos y lo defendemos a rajatabla. Incluso hubo en la época de Salinas, ¿no? Así como cierto guiño de Salinas de mandar explorar a ver si se podía la elección, y ¡pum! Y lo hizo cuando estaba en la cumbre de sus estadísticas, ¿no? De sus encuestas. Entonces yo creo que eso es importante, nadie tiene la verdad, y si alguien cree que la tiene, de todos modos se va en 3 o 6 años. Claro. Muy bien. Doctor Rubén, ¿no? Ante esta situación, ¿no? De una democracia sin un lugar, ¿no?
¿cómo podemos entender en México este tipo de democracia y esta característica de democracia que hoy vivimos? Pues yo retomo esto que tendría que ver con los medios de comunicación, ¿no? Se hablaba hasta el sexenio de Peña Nieto de una democracia televisiva, se hablaba de los medios de comunicación como enmascarantes, incluso el discurso que hoy tiene el presidente, sabemos de qué medios habla, digamos, que son estos medios tradicionales, pero la explosión que ha habido de pluralidad en los propios medios de comunicación espanta mucho a los que quieren contener la pluralidad. Digamos, la pluralidad es un animal vivo que en sus fauces puede tener las cosas más putrefactas, pero digamos que siempre permite volver a definir muchas cuestiones. ¿Qué quiero decir? De cara a esta explosión y descentralización de los medios de comunicación, distintas agendas políticas, digamos, institucionalizadas por la vía legal o institucionalizadas por la vía ilegal, como es el caso del poder de los cárteles en nuestro país, de algunos poderes fácticos, como se les llama, de algunos grupos, etcétera, entran a la arena de la discusión en los medios de comunicación, digamos, con un cinismo que habría que agradecer, porque, digamos, en la época de los medios controlados, por así llamarlo, digamos, con un control biopolítico, no es que crea yo que un control necesariamente así autoritario, sino un control, digamos, en el propio hecho de que el participar de cierta ideología o de ciertos esquemas de valores genera una especie de freno al hablante, pero digamos, en la actualidad lo que vemos es que surgen distintas convulsiones sobre asuntos políticos que parecía ya estaban planchados. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Es todo este asunto en torno al aborto, todo este asunto en torno a los derechos de las libertades sexuales, que hacen surgir discursos que nos parecen, y que claro que lo son, digamos, espantosos, anacrónicos, fascistas, racistas, clasistas, pero que hablan precisamente de que las instituciones, en este, digamos, papel de coartar ciertos procesos expresivos, tras la idea de que el que no se hablara de eso hacía que no existiera, hace que hoy estemos ante la perplejidad. Y en esa perplejidad está la postura conservadora, no en el sentido que hoy, digamos, desde el Ejecutivo se habla de conservadores políticos, sino conservador en un sentido moral que creería que en esta emergencia de posturas de lo más disímil y atentando contra los peores de los valores, estamos ante la decadencia, o bien podríamos ver ante esto una posibilidad en la cual vamos a ver y a volver a poner a prueba todas estas apuestas de los grandes antropólogos filosóficos como Rousseau, de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, de si el hombre es el lobo del hombre, como Hobbes, etcétera, en una nueva batalla política en donde precisamente, al menos el panorama está como un cuerpo estriado, lleno de fisuras. Y esas fisuras presentan una esperanza para muchos colectivos que en otro momento no lo habrían tenido, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, a nadie le gusta la incertidumbre, efectivamente, como decía hace rato el doctor Marcelino, pero había, digamos, o hay, y estamos viendo surgir agendas políticas que de no estar esto, no habrían tenido un lugar en la batalla política. Y eso ya es de suyo algo de agradecer, porque además permite que nuevas generaciones se integren a la disputa política, que tiene que ver con esto que se decía hace rato, ¿no? Hoy en día, digamos, difícilmente se va a configurar en alguien que tenga ahora 30 años o 25 años, se ve difícil que se pueda configurar un Beltrones, un Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Políticos, digamos, ¿no? Sino más bien pareciera que las figuras estas van en una especie de, pues veámoslo, los políticos que salieron del sexenio pasado, Javier Duarte, Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya en las federales, nadie está en la arena política. Los que, por ejemplo, en la elección municipal tuvieron una mala lectura, porque pensaron que estaban en el momento de las viejas figuras peleando en una nueva configuración política, pero no. Esta elección, si estaba decidida alguna elección, era aquí, ¿no? Digamos, y esta, digamos, más bien fue como la señal de que no están leyendo bien, me parece, lo que está sucediendo. No es un asunto que
que aquí, digamos, en este municipio haya ganado como presidente municipal Ricardo Agüed por una especie de romanticismo que revive, ¿no? Sino, pues, por un asunto que tiene que ver con digamos, la fuerza que está teniendo la federación en un estado como el nuestro, que, digamos, por sus propias necesidades sociales, parece que no puede tomar ese distanciamiento, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, las instituciones se plantean a sí mismas hoy en día como insuficientes. Por ejemplo, ayer llamaba el gobernador a los presidentes municipales no dejarse cooptar por los cárteles, que mejor denuncien, pero no hay garantías ante el municipio que denuncie. Entonces, digamos que es como una especie de reconocimiento de imposibilidad, de falta de procuración de justicia, que hace que cualquier petición que pareciera ser política o tendiente a acuerdos de gobernabilidad, etcétera, no se pueda concretar por estos asuntos institucionales, ¿no? Claro. En este mismo sentido, doctora Rebeca, ¿cuál es la lectura, ¿no?, de un gobierno democrático que por un lado sí presenta aparentemente estas características, pero por otro tiene todavía grandes retos, ¿no?, todavía grandes falencias a cubrir? Bueno, incluso volviendo a lo que en este segmento se planteaba, yo creo que la democracia se debe reconfigurar en torno a la ciudadanía. Y pensando en la ciudadanía como una categoría zombie, de las que Marcelino enseña, en el sentido de que lo que ya formalmente entendemos por ciudadanía ya no es el concepto adecuado, no es suficiente. La ciudadanía formal está ahí, la Constitución la plantea, nos da derechos, obligaciones, pero no basta. Y entonces hay que pensar a la ciudadanía desde un punto de vista sustancial, material, como esa posibilidad de reivindicación, de conflicto, pero a la vez de diálogo, que nos permite entender en pequeños segmentos o en pequeños sectores esa serie de necesidades que el ciudadano puede tener. Ahora, ahí hay dos elementos sustanciales que no hemos tocado, pero que me parece que para próximos encuentros deberían estar en primera plana, que es el uso de las redes sociales y cómo eso impacta en todo este diálogo y en todo este conflicto que estamos, y digo conflicto no en sentido negativo, peyorativo, sino como esa necesidad de construir juntos, aunque pensemos diferente. Y entonces eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y el otro elemento es la individualidad. Ese ciudadano que individualmente tiene sus propias expectativas, sus propias necesidades, que en el escenario político se encuentra con otros ciudadanos y va adelante. Yo creo que esa visión compleja del escenario político y de los problemas que nos aquejan es fundamental. Ya no hay una sola lectura, ya no hay una sola visión, pero nosotros podemos empezar a ver esos acuerdos, y que yo les seguiría llamando microacuerdos, esas reivindicaciones que a lo mejor nos encontramos en la calle y son comunes, pero al irnos cada quien va a tener también sus propias necesidades e intereses, y entonces esa aparente contradicción, esa aparente choque o pugna que puede haber, yo creo que eso es interesante y que eso nos permite estar pensando en una democracia en donde efectivamente se puede escuchar a todos. Digamos que muchas veces en democracia se dice es que la mayoría no siempre tiene la razón, y entonces escuchar a los que están en minoría yo creo que va siendo fundamental. Como una condición, ¿no?, de estas. Y ahí se entiende también las alianzas, ¿no? Esos partidos pequeños que a lo mejor ni siquiera podrían sobrevivir, pero que dicen, bueno, por lo menos estoy ahí y por lo menos se van a escuchar mis intenciones y vamos a caminar en eso, ¿no? Y que tiene alguna posibilidad, ¿no?, en el futuro, en el sentido de que no hay una sola verdad, ¿no? Muy bien, pues el tiempo se nos ha ido, es necesario ya un cierre, y les voy a pedir un cierre muy didáctico en el sentido de que estamos discutiendo el escenario político en México en, digamos, un concepto, ¿no?, que pudiera ustedes asemejar para explicar, ¿no?, este escenario político. Yo sé que podríamos, de hecho es complejo y debemos ocupar varios, ¿no?, pero por cuestiones didácticas, ¿no?, para un cierre, ¿con qué concepto, con qué palabra, ¿no?,
ustedes se atreverían a describir el escenario político en México que hoy nos ha tocado vivir? Me gustaría empezar con la doctora Rebeca, por favor. Yo diría, hay futuro, pero necesitamos transparencia. O sea, si nosotros, no, a lo mejor no sabemos dónde vamos a llegar, pero sabemos que hay algo a lo que vamos a llegar. Si lo hacemos con transparencia, con ética, con sentido democrático, pues podemos lograr cosas. ¿Y de dónde debe surgir esa transparencia? A mí me parece que otra vez escenario complejo, ¿no? Esto es multidimensional, todos tenemos participación, todos tenemos que estar ahí y finalmente esa posibilidad o capacidad de evaluar y de dar juicios ya, aunque sea solo a este nivel de los votos, es lo que ayuda en ese sentido. Correcto. Doctor Arnaldo, por favor. Yo recordando a un viejo filósofo, Eduardo Nicol. Eduardo Nicol tiene un libro que se llama ¿Qué es el hombre? Y se preguntaba, ¿podemos definir al hombre? Y él decía, no, no lo podemos definir, porque el ser humano está en constante movimiento. La definición biológica no nos sirve para nada. En consecuencia, yo diría que lo que tenemos que aceptar es que estamos en una enorme movilidad. No estamos en las sociedades prehistóricas, no estamos en las sociedades antiguas donde había una permanencia, había un concepto de eternidad o de quietud. Al contrario, nuestra sociedad ha sido muy dinámica, va a seguir siendo más dinámica. En consecuencia, el concepto que yo utilizaría sería aceptar que estamos en constante movimiento y eso nos permite estar vivos y eso nos permite también estar dentro de la estructura democrática. Claro, y en este movimiento, doctor, digamos, ¿cuál es, y perdón por la palabra, pero cuál será el beneficio para los ciudadanos? El beneficio para los ciudadanos es encontrar respuestas a sus propios problemas cotidianos, a estas micropolíticas que tiene cada ciudadano cada día que despierta. Al despertar se pregunta por una serie de cosas que a veces no puede resolver. Pensemos en un vendedor ambulante. ¿Qué voy a vender? ¿Cómo me va a ir el día? Si el Estado y el gobierno le ofrece ciertos mínimos para sobrevivir, creo que estamos avanzando. Correcto, muchas gracias. Doctor Rubén, el mismo ejercicio, ¿no? Para terminar. Para terminar, para cerrar. Pues bueno, yo no sé, quisiera decir que ahora que se habla mucho de gamificación, ¿no? La gamificación de la vida, los grandes gamificadores de la vida política fueron los griegos al inventar la democracia. Es un juego, puede ser un juego mortífero y puede ser un juego, digamos, que si está institucionalizado y estas instituciones tienden a la transparencia y a la organización a partir de un marco de legalidad, pues podría ser un juego en el mejor sentido de la palabra. Ahora que estamos en esta etapa de juego mortífero, más en esto que algunos han llamado necropolítica, ¿no? Que pareciera lo que vive un país como el nuestro, pues me parece que lo primero que hay que hacer es, para tener una palabra como tú pedías, un tipo de mesura, pero no de mesura en un sentido moral, sino de mesura frente a los discursos pues un tanto como milenaristas por un lado, ¿no? Que hablan como una especie de fin del mundo, etcétera, y a los discursos catastróficos en el sentido político, que piensan que la pugna tal como hoy está dada en un país como el nuestro, del partido en el poder frente a todos los demás, el partido en el poder para algunos encabezando o enarbolando la democracia, o para otros ya enarbolando los primeros pasos de un totalitarismo, y por el otro lado, que estas visiones no le benefician en nada a la democracia ni a la acción política. Por eso yo que mesura en el sentido de mirámonos más bien, o sea, la mesura es medirse en el orden de los propios proyectos políticos que van surgiendo de la ciudadanía, y en la mejor de las medidas que nosotros como ciudadanos podamos participar de ellos, e ir esperando a ver cómo se dan las configuraciones, ¿no? Será difícil. ¿Y hay condiciones para esta participación ciudadana? Me parece que sí. Me parece que ahí concuerdo con el doctor Marcelino. Claro, faltan muchas cosas, pero pues bueno, no sé, ¿no? El hecho de que prácticamente cualquier expresión política tenga cabida en nuestro país, que nuestro país sea refugio de personas que vienen huyendo por diferencias en la elección sexual,
por siendo perseguidos políticos, por alguna diferencia religiosa. Aquí no sucede eso, ¿no? Es decir, y eso hay que mantenerlo como un garante. No es cierto que todo está perdido. Estos que ven a México como una especie de lugar hiperputrefacto en el cual no cabe ningún... Eso no es cierto. O sea, sí tenemos ciertos marcos de legalidad. Que están en amenaza, pues siempre lo están. Cualquier institución siempre está en amenaza. Eso es lo normal, ¿no? Es parte del debate, ¿no? Del conflicto natural, ¿no? Sí, lo creo. Doctor Marcelino, ¿no? ¿Cómo podría usted describirlo, no? Bueno, desde hace tiempo, y ya creo que todos los que hablan conmigo dicen, ya cámbiale, ¿no? Pero no, paradójico. O sea, en México pocas veces, bueno, en el mundo contemporáneo en general lo pienso, pero en México pocas veces hay contradicciones, hay paradojas, ¿no? Tenemos ciudadanos activos con pequeños o grandes momentos de egoísmo, el mismo ciudadano, ¿no? Tenemos políticos que siempre algo bueno hacen y hacen cosas terribles, el mismo, es paradójico, ¿no? Tenemos un largo discurso de análisis binario y yo creo que ese es el que está agotado. Tenemos que pensar más en las paradojas para aceptar que nuestro mundo dinámico efectivamente es paradójico, ¿no? Y entonces yo digo, a todos los políticos, y no lo voy a hacer ahora, pero a todos los políticos les reconozco lo que hicieron bien y no lo uso como justificación para perdonar lo que hicieron mal. Pero lo entiendo como un asunto paradójico, ¿no? O sea, es que era un pésimo político, dices, no hubiera durado. Pues no, hay que ver lo que también se hizo para ver por qué México cómo está, ¿no? Entonces yo creo que somos paradójicos, eso es importante. Esa paradoja tiene salidas inciertas, no creo necesariamente que vayamos a un desfiladero, pero tampoco creo que vayamos al paraíso. Tenemos que vivir en medio y sí cuidarnos del desfiladero. Tenemos fuertes ejemplos de que cuando la ciudadanía no cuida suficiente su democracia, les pasa lo que ha pasado en algunos países sudamericanos y de otros lados. Yo creo que uno de los grandes valores que tenemos en México es cómo hemos resuelto nuestra sobrevivencia democrática en valores diversos, ¿no? Y entonces, yo digo, a veces están preocupados por todas las fallas de nuestra democracia y no ven que muchas de esas críticas nos pueden llevar a algo peor que Bolsonaro o cosas así. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que nuestra democracia es paradójica, tiene incierta y que dentro de las categorías es esto de la pluralidad, ¿no? O sea, aprender a vivir la pluralidad. Yo digo, uso mucho esa fecha de referencia, pero desde el 97 básicamente, quizá ahorita una casualidad en 2018, pero en México no existen las mayorías. La democracia es el gobierno de las mayorías, pues ya deberíamos de enterarnos de que desde hace mucho en México no gobierna la mayoría, siempre ha gobernado, bueno, desde el 97 para acá, ha gobernado la primera minoría. Y para que la primera minoría gobierne necesita acuerdos con las otras minorías. Deberíamos de aprender a ver eso, porque es lo que ha sucedido. O sea, digo, solo accidentalmente, coyunturalmente pasó, pero México ha llevado un gran proceso de diálogo y acuerdo desde hace muchos años porque ya no hay mayoría. Siempre son la primera minoría. Pero igual, socialmente ya no hay mayoría. Entonces, a veces decimos, es que la minoría de las mujeres son el 51% de los habitantes del país, por Dios, ¿dónde va a ser minoría? ¿No? Y después dices, la minoría, y empiezas a ver las minorías, bueno, todos somos minorizables. La minoría de los académicos, la minoría de los empresarios, la minoría de eso, todos somos minoría y estamos conviviendo. Ya vivimos la pluralidad, la tolerancia y el acuerdo. Ahora tenemos que ponerle las categorías para visibilizarlo, porque es increíble como con discursos anacrónicos no vemos eso que digo, estadísticamente lo podemos mostrar. O sea, ahora lo vimos con las vacunas, no había minorías. Bueno, vamos a hacer esta minoría de los mayores de 60 y ahora vamos a hacer esta otra minoría de los de 40 a 49. Todos somos minoría en el país. Pues no. Y convivimos, entonces resulta que es un país con muchas minorías que somos capaces de dialogar. Y entonces lo que tenemos que ver es que minorías tienen que deficiencias en ciertas cosas, porque tampoco nadie es deficiente en todo. Entonces ver que en estos acuerdos, pero reconocer a lo largo de nuestra historia, sobre todo la historia reciente, que ya lo estamos viviendo. Ahora tenemos que pensar las categorías que nos permitan verlo, porque si no parece que todavía lo estamos esperando
y nos damos cuenta que hemos estado ahí hace 20 años. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro conversatorio universitario, precisamente en este dibujar el escenario político en México, donde se ha denunciado que hubo un fin ya de la historia del escenario político que tradicionalmente habíamos vivido. También hemos encontrado que estos conceptos de ideología, de centro, de izquierda, de derecha, ya no nos son suficientes para explicar o dibujar un mapa. Hemos encontrado cómo la fuerza de la ciudadanía, de la acción civil, se empodera ante las situaciones de los partidos políticos. Hemos visto cómo estas alianzas son necesarias, ¿no? Pero también pues tienen fechas de caducidad naturalmente, pero hemos encontrado que sí hay un avance en las cuestiones de democracia, que obviamente hay un conflicto, que hay una situación que tendremos que seguir trabajando, pero desde los diferentes ámbitos donde el proyecto de sociedad, de microsociedades, ¿no? De microfísica del poder está destacando, y hay una idea tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos de dirigirse a estos aspectos. Pues no me resta más que agradecer la asistencia de estos grandes académicos que nos han acompañado y a usted por habernos visto en este conversatorio universitario. Saber para trascender. Gracias, Universidad de Jalapa.